La Biblia enseña que el amor es el mandamiento más importante. Y eso es precisamente porque Dios mismo es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 8 al 10, leemos: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Mire, hay tres verdades en cuanto al amor que se desprenden de este texto y que es necesario que nosotros sepamos. La primera de ellas es que Dios es amor. Él no puede hacer otra cosa sino amarnos, porque el amor es su esencia, y si Él no amara, entonces simplemente dejaría de ser Dios. Si pudiéramos tomar una parte de Dios y ponerla en un laboratorio y examinarla, los resultados nos darían que está compuesto 100% de amor. La segunda verdad es que Dios nos amó primero. No solo el amor de Dios es amor en esencia, sino que además es amor puro. Él no esperó algo antes. El amor de Dios no es una respuesta hacia nosotros, hacia algo que hayamos hecho, y por supuesto, no es una respuesta a nuestro amor por Él. Es al revés. Él nos amó primero y espera entonces que podamos amarlo de la misma manera. En tercer lugar, Dios mostró a su amor dándonos a su Hijo. Su sacrificio es la mayor prueba de amor, así que es amor en esencia, es amor puro y además es amor práctico. Dios no solo nos dijo que nos ama y no solamente escribió la Biblia para dejarnos prueba de su amor, Él dio a su único Hijo para que nosotros conociéramos de qué se trata ese amor. No solo para que lo viéramos cuando Jesús se entregó por nosotros y murió en la cruz, sino para que por medio de Jesucristo hoy tengamos una relación con un Dios vivo que es amor y podamos experimentarlo en nuestras vidas. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted es padre o madre, ¿daría a su hijo o su hija para que muera en lugar de otra persona? Más todavía, si se juzgara hoy, este mismo día, al criminal más corrupto de nuestra ciudad, ¿usted daría a su hijo para que pagara el precio en lugar de ese criminal? ¿Diría usted, bueno, aquí tiene mi hijo, señor juez, haga con él lo que quiera, pero suelte al criminal? No lo haría, ¿no? Pero eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios es amor en esencia, Dios es amor puro y Dios es amor práctico. Esas son las tres verdades que necesitamos saber de este texto. Y entonces, ahora sí, podemos seguir hacia adelante estudiando el gran mandamiento del amor. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mismo mandamiento, ese mismo precepto fue confirmado más tarde por Jesús cuando se le acercaron para preguntarle cuál era el mandamiento más importante de todos, una pregunta para agarrarlo infraganti, una pregunta tramposa es la que quisieron hacerle a Jesús, pero en aquel momento él contestó: el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31 es que registra este hecho. Y hay algunas implicaciones que necesitamos conocer acerca de este mandamiento cuando Jesús nos dice que amemos al Señor con nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Primero que nada, el corazón no se refiere al corazón físico. La palabra en el original, en el idioma griego, es cardia. Y en las escrituras no se usa casi nunca para referirse al músculo interno de nuestro cuerpo.
Sí, se usa mayormente como el centro de la vida emocional, ese asiento de las emociones del ser humano. Es el concepto de lo más íntimo del ser. Es equivalente a lo que en nuestro idioma usamos cuando nos referimos a las entrañas. Se refiere a eso más íntimo de la persona, el corazón, que ames a tu Dios desde lo más íntimo de tu ser. En segundo lugar, dice que lo amemos con toda nuestra alma. La palabra en el original griego es psique y significa vida, es el principio vital, es el ser del ser humano, lo que nos hace ser persona y no otra cosa. Es eso que nos diferencia a nosotros del resto de las vidas creadas en este planeta. Me refiero a lo que nos hace seres humanos y no animales o plantas. Que lo amemos con esa vida, con nuestra ánima. El tercer lugar dice que amemos a Dios con nuestra mente, y la palabra que se utiliza es dianoia, que significa entendimiento, pensamiento, actitud, intención, propósito, y engloba todas las facultades mentales, no solo nuestra inteligencia, sino también nuestras formas de pensamiento y cómo utilizamos la creatividad. En cuarto lugar, Dios dice que lo amemos con todas nuestras fuerzas, y la palabra original hace referencia al poder, a la potencia. Es ishuo en el idioma griego, y se refiere también muchas veces en la Biblia, hablando en forma figurativa, a nuestros recursos, nuestra capacidad, nuestro potencial. Así que si pudiéramos hacer una traducción un poco más extensa de lo que este texto dice es: ¿cuál es el mandamiento más grande? Que ames al Señor tu Dios con el centro de tu vida emocional, espiritual y mental, lo más íntimo de tu ser. Que lo ames con ese principio vital, con lo que te hace ser humano. Que lo ames con tu entendimiento, tus pensamientos, tu actitud, con todas tus facultades mentales. Que lo ames con tus recursos, tus capacidades y todo tu potencial. En síntesis, la pregunta fue: ¿cuál es el mayor deseo de Dios? Porque si el mandamiento es el más importante, es porque es lo que Dios más desea, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? La respuesta es que lo ames con todo tu ser. Cuando nosotros queremos conocer en nuestras propias vidas o en la vida de otras personas si es que en verdad estamos amando a Dios, tenemos que referirnos a la palabra del Señor para conocer, bueno, esa persona, yo mismo, ¿amo a Dios como Él espera que lo haga? ¿Demostramos nuestro amor a Dios por medio de guardar sus mandamientos? Eso lo dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No es una cláusula que Dios nos está poniendo como para filtrar nuestras intenciones. Es lo que Él está diciendo realmente es: mire, si me aman, mis mandamientos van a salir en tu vida naturalmente. Cuando amas a una persona, tu deseo es agradarle. Cuando estás enamorado de alguien, tu deseo es hacer lo posible para agradar a su vista, a sus intenciones. A veces cambiamos de peinado, a veces cambiamos nuestra forma de vestir con tal de agradar a aquellas personas a las que amamos. Y Dios dice: lo mismo será conmigo. Cuando me ames, cuando empieces a amarme, cuando verdaderamente tu corazón sienta esto por mí, entonces vas a obedecer mis mandamientos, va a salir naturalmente. En la obediencia nosotros demostramos con quién está nuestra lealtad. Nosotros podemos decir muchas cosas. Usted y yo podemos decirle a Dios que le somos fieles y que queremos hacerlo, pero verdaderamente lo vamos a demostrar en la medida en que obedezcamos sus mandamientos. En primera de Juan capítulo 5, versículo 3, dice: en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Cuáles? ¿Los 10 mandamientos que figuran en el Antiguo Testamento? Bueno,
Para empezar, mandamiento significa prescripción, un precepto. Es algo que Dios estableció y que Él espera que lo cumplamos. La verdad es que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Si alguien puede decir que nunca codició algo de otra persona, o si alguien puede decir que jamás ha mentido. El propósito de esos mandamientos en realidad es mostrarnos que por nuestros medios es imposible alcanzar a Dios. Prácticamente lo que Dios está diciendo es: mira, si quisieras alcanzarme, si tu deseo es estar conmigo, deberías cumplir esta lista de requisitos. Pero como no podemos, se hace evidente entonces que necesitamos la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Pero sí podemos empezar por estos 3 mandamientos. Hay 3 específicos que sí podemos cumplir. Primero que nada, el primer mandamiento es creer en el Señor Jesucristo como dueño de nuestras vidas, como medio suficiente para alcanzar la salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. También, primera de Juan 6, 28 y 29, dice, cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? La respuesta fue: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres alcanzar a Dios? El primer mandamiento para cumplir es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador suficiente. El segundo mandamiento que Dios espera que cumplamos es el de creer y guardar su palabra. Juan 6, 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 8, 31 al 32 nos relata: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere conocer si su amor por Él es verdadero? Entonces, crea y practique su palabra. El tercer mandamiento es creer en su amor y servirle. Juan 13, 34 dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. En primera de Juan 3, 18 leemos: hijos míos, no solamente debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Marcos 16, 15 nos cuenta: y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Si amamos a Dios, si queremos saber si en verdad lo amamos, el tercer mandamiento que deberíamos analizar si cumplimos es si estamos sirviéndole, si estamos dando a conocer la buena noticia de la salvación, porque esa, mi querido hermano, es la mejor manera de servirle a Dios y es además la mejor forma de servirle a nuestro prójimo, darle a conocer que hay una nueva vida en Cristo Jesús y que ellos pueden heredarla por medio de la fe en el Señor. Si amamos a Cristo, obedeceremos estos 3 mandamientos: creer en el Señor Jesucristo, creer y guardar su palabra, creer en su amor y servirle. El amor es el mandamiento más grande porque Dios es amor. Es Él el que debe motivar nuestras vidas. Es el amor a Dios lo que debe inspirarnos para despertar y vivir todos los días de nuestra vida.